In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad. Fertilidad. Acercándote la información precisa junto a los avances de la ciencia. Como la luz fluye. In Vitro Radio. Radio. Como la luz desde el interior afuera, desde el exterior a mí. Idea y producción, Dr. Pablo Naveira. Locución, Karina Maldonado. In Vitro Radio. Martes, de 21 a 22. Por Radio Líder, AM 1540. Buenas noches, bienvenidos a In Vitro Radio por AM Líder, AM 1540, y como todos los martes a las 21 horas comenzamos con esta hora justamente de consultas acerca de la fertilidad y siempre de la mano del doctor Pablo Naveira. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bueno, otra vez acá, los martes, AM Líder 1540, transmitiendo desde Martínez para toda la zona norte del Gran Buenos Aires y obviamente, por supuesto, ¿no?, con la repercusión de poder seguir repitiendo los audios en YouTube. Ahí desde la misma página de YouTube tenemos un canal que es In Vitro Radio, todo junto, y ahí van a poder escuchar el audio de este programa y todos los que venimos haciendo hace casi ya 3 años desde que comenzamos allá por el 2010. Así que, Mariana, vamos a anunciar un par de cuestiones específicamente de difusión. Fueron algunos folletos que fueron llegando durante la semana a la producción con respecto a unas jornadas en las cuales podemos encontrarnos no te digo por primera vez, pero bueno, es una oportunidad muy importante en la cual pacientes, médicos, biólogos se pueden juntar y más allá de aprender las últimas novedades, el contacto cotidiano, ¿no? Hay una posibilidad muy grande de ver las caras, conocernos un poquito mejor dentro de lo que son las jornadas de zona norte, esta vez en Salta. Sí, así es. El 8 y el 9 de noviembre nos podemos encontrar en la jornada de la región noroeste acerca de problemas de fertilidad, de la teoría a la práctica. Y justamente esto está avalado, está auspiciado por SAMER, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y allí están como directores el doctor Juan José Aguilera, el doctor Sergio Mirkin y el doctor Pablo Rodríguez Faraldo. Justamente en el tercer bloque va a haber una comunicación telefónica con el doctor Juan José Aguilera. Tal cual, Juan José Aguilera es médico especialista en fertilidad, en este caso director de un centro de fertilidad de Salta que se llama Saresa. Bueno, uno de los organizadores, ¿no?, justo con Concebir, Sumate a la Vida, y por supuesto SAMER, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. O sea, atento noroeste, es una oportunidad importantísima de poder conocer y poder intercambiar experiencias en esta jornada de zona noroeste. Exacto, y si quieren comunicarse y quieren saber acerca de la inscripción es sin cargo, lo pueden hacer a través de un mail, info@samer.org.ar, o pueden ingresar al sitio web www.samer.org.ar. El contacto directo es con la señorita Fernanda Alemán. Tal cual, Fernanda Alemán, la secretaria de SAMER. Obviamente estos datos van a estar publicados tanto en la página nuestra, en In Vitro Radio de Facebook, o en la página propia de la SAMER, o mismo de Concebir. Esto, anótenlo, para este próximo viernes en la ciudad de Salta. Pero bueno, seguimos presentando jornadas, esta vez en la ciudad de Buenos Aires, el sábado 16 de noviembre, o sea, dentro de 2 sábados, va a ser la jornada Concebir, que también se organiza en conjunto con la SAMER y asociaciones de pacientes. Esto va a ser en Buenos Aires, en el Hotel American Tower, en la calle Libertad 1070. Bueno, por supuesto que van a estar médicos especialistas y biólogos, en este caso el doctor Gustavo Martínez, que es biólogo de acá del Instituto de San Isidro, el doctor Marcelo Bernuevo, que es un médico argentino que trabaja en Estados Unidos, y el doctor Ignacio de Zúñiga. Obviamente va a haber mesas redondas, la posibilidad de tomar un café junto a los médicos especialistas, así que se convoca a todos los pacientes que estén interesados. Se meten en la página de Concebir, que es el www.concebir.org.ar, y ahí encuentran las formas de anotarse, porque si bien es gratuito, es con inscripción previa. Muy bien. Y como siempre pueden enviar sus dudas a
radio@terra.com.ar. Exactamente, ese es el mail de contacto, es el mail por el cual fuimos recibiendo preguntas durante la semana. Hemos anunciado justamente la presencia de la invitada de hoy. Hoy tenemos una bióloga de acá de Zona Norte, en la ciudad de San Martín. Es Elisa Puig Domenech, bióloga jefa del Laboratorio de Fertilidad del Instituto Prefer de San Martín, que bueno, tuvimos la suerte de ya tener acá en el piso a un par de médicos del instituto. Ahora tenemos la parte biológica. ¿Cómo te va, Elisa? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y obviamente, bueno, tenemos este tiempito en el cual, por supuesto, la ansiedad y las ganas de los oyentes, ¿no es cierto?, de que desde el punto de vista biológico, ¿no? Muchas veces acá hablamos estrictamente del punto de vista médico, esta vez desde el punto de vista biológico, a ver qué manito nos vas a dar con respecto a las preguntas específicas. Mirá que los pacientes, los oyentes están cada vez más especializados, preguntan cosas muy puntuales, así que esto va a ser un ping-pong muy interesante durante esta hora de programa, ¿sí? Sí, así llegaron un montón de preguntas, pero sobre todo es porque hay programas como In Vitro Radio y demás que acercan esta información médica, o sea, se transforma la información tanto con la terminología científica, se la traspasa al ciudadano común, al que anda todos los días, porque si no, no sabés y no entendés. Y justamente la ley de fertilización y todo eso, ¿no? Sí, mucho. La cosa muy técnica tenemos que tratar de bajarla justamente a un lenguaje entendible, ¿no es cierto?, por la mayoría de los oyentes. Obviamente esto de la ley de fertilidad, como decía Mariana, ha incorporado gente que quizás en un principio había bajado los brazos con respecto a que, por supuesto se sabe, los tratamientos son muy costosos, esto económicamente no era factible y como que se resignaban, bajaban los brazos, se olvidaban del tema fertilidad. Ahora, gracias a la ley de fertilidad, esta posibilidad de que las obras sociales empiecen a cubrir tratamientos, tenemos, ¿no es cierto?, consultas por mail, tenemos permanentemente contacto con oyentes del programa, en los cuales de a poquito se van integrando nuevamente a este mundillo de la fertilidad, ¿sí? Así es, y bueno, por ejemplo, nos llegó una pregunta de Rosa, la envió por mail. Sí. Dice, bueno, buenas noches, por favor, ¿podría indicarme qué diferencia de supervivencia hay entre óvulos congelados y embriones congelados? ¿Qué sobreviven más, los ovocitos o los embriones? ¿Cuál es la tasa de supervivencia en su clínica tras la descongelación de embriones? Bueno, y nos felicita por el programa. Bueno, muchas gracias, Rosa. Mirá vos, Elisa, ¿no? Hay como 3 preguntas en una. Diferencia de supervivencia. Y aparte no muy fáciles para contestar. No, ya empezamos con un penal casi, vamos, ¿no? vamos bien y ojalá que pueda servir para Rosa y para todas las demás personas. El tema es que la criopreservación de embriones es una técnica que hace muchos años que se puso a punto y en donde realmente tenemos mucha experiencia y podemos predecir mucho mejor la sobrevida, la tasa de embarazo y los riesgos de alguna alteración genética debido a las técnicas que utilizamos. En cambio, en la criopreservación de ovocitos todavía tenemos una experiencia relativamente corta. Todos estamos trabajando en la vitrificación, que es la única técnica por la cual se puede vitrificar ovocitos, y están los primeros resultados. Entonces, como tantas cosas en la vida, uno tiene que tomar un total, y el paciente siempre es un total. Hay que ver qué edad tiene la paciente, si la paciente tiene pareja o no, y así ver si es conveniente que corra riesgo o no. De tener pareja y de tener una forma de criopreservar embriones, hoy me parece sumamente aconsejable. Cuando es una mujer que no tiene pareja y que, digamos, ve que se va acercando en la edad, puede criopreservar ovocitos, que también va a criopreservar más y seguramente en el día de mañana pueda cumplir con el sueño de su maternidad. Pero hay que tomar en cuenta todo. Sí, esto de la vitrificación, ¿no? La técnica nueva de congelar óvulos, entre comillas, ¿no? Es relativamente nuevo. Para nosotros 8 o 9 años es nuevo, ¿no? Es nuevo porque además, sobre todo, no de los niños que han nacido, no han llegado a la pubertad, no sabemos todavía muy bien qué es lo que pasa. Estudios, en cambio, con los embriones criopreservados, bueno, ya realmente tenemos muchos niños nacidos y sabemos que no hay ningún riesgo. Mucha más experiencia. Por supuesto que te hablaba la oyente, ¿no, Rosa? De quién sobrevive más, embriones, ovocitos. Y bueno, y habla específicamente de tu clínica, ¿no es cierto? La tasa de supervivencia de su clínica tras la descongelación de embriones. Si querés después te ayudo un poquitito la parte médica de todo esto, porque el tema es muy claro, ¿no? y para todos, y esto es el paciente lo tiene que tener muy claro, porque la toma de decisión en el momento
me hago una fertilización in vitro, tengo 4 embriones que no me puedo transferir. Sí. La decisión es sobre el pucho ahí y realmente es un momento de mucha sentimiento y es un momento muy difícil. Entonces, desde lo que le digo siempre a nuestros pacientes es que si nosotros criopreservamos embriones que no son viables, vamos a tener un gasto en ilusión muy grande para algo que realmente no va a servir. Exactamente. Entonces, si uno tiene embriones que no son de muy buena calidad, que eso el médico se los va a informar, por ahí tiene la posibilidad de llegar a estadios mejores, a blastocisto, y ahí se va a dar cuenta si sus embriones son viables o no. Y hoy volvemos con la técnica de vitrificación, podemos criopreservar embriones que realmente tienen una potenciabilidad muy grande para producir un embarazo y el nacimiento de un niño nacido vivo. Por lo menos, por supuesto, el concepto que quede claro para Rosa y el resto de los oyentes es que la congelación o la actual vitrificación no lesiona ni lastima a los embriones, sino que uno va a descongelar la misma calidad embrionaria que congeló en su momento. Por supuesto, pero ahí sí, por ahí desde el punto de vista más biológico, discrepo un poco con vos. Toda criopreservación de espermatozoides, de óvulos, de tejido testicular, de ovario, cuando el material es de una buena calidad, es decir, si los embriones son de buena calidad, si el semen es de buena calidad, la sobrevida siempre es mejor. Es muy buena, sí. ¿Por qué? Porque tienen mayor resistencia al estrés que le produce la criopreservación. Tal cual. Bueno, seguimos con preguntas porque nos vamos a quedar cortitos. ¿Tenemos alguna pregunta más ahí, Mariana? Sí. Esta pregunta la envió Montserrat. Ella tiene 41 años y dice que ha realizado tres tratamientos de fertilización in vitro sin éxito en la implantación. El promedio de óvulos ha sido entre 6 y 8. No todos fertilizan. Y le han recomendado la ovodonación por su edad. ¿Vale la pena seguir intentando fertilización in vitro con sus óvulos? Qué pregunta, casi una historia clínica enterita. Gracias, Montserrat, por comunicarnos, a ver si la doctora Elisa Puig-Domenech nos puede ayudar con este caso. Bueno, encantada Montserrat, además que seguramente algún catalán tenés en tu familia, porque Seguro. es un apellido súper catalán, igual que mi apellido. Igual que el apellido, ¿no? exactamente. Y bueno, paso a explicarte. Las mujeres, a partir de los 37 años, nuestros ovarios van dejando de funcionar. ¿Y qué es lo que pasa? Los ovocitos tienen muchos problemas genéticos, es decir, pueden tener algún problema con los cromosomas, con alguna rama de los cromosomas, entonces esos ovocitos obviamente van a dar embriones que no van a ser capaces de nidar. Y esto te pasa a vos como le pasa a todas las mujeres que llegamos a una premenopausia. Entonces, por eso te están diciendo que pases a una ovodonación. Claro. Desde el punto de vista absolutamente biológico, con tu edad, yo te aconsejaría que lo hagas, que vas a tener éxito y que además es una hermosa experiencia. Vos estás adoptando una gameta y realmente tus deseos de maternidad son los más importantes. Qué difícil, ¿no? Es a veces, ¿no? Orientar a una paciente que todavía tiene óvulos, todavía menstrua, o sea, que se siente joven de alguna manera y que los resultados que uno ve en el laboratorio a veces no van de la mano de lo esperado, ¿no? Quizás óvulos que no son de calidad o que forman embriones que tampoco son de calidad. No, pero a veces los óvulos nos sorprenden porque a lo mejor, como vos decís, menstrua, tiene una buena respuesta, ella por la cantidad de óvulos que dices está teniendo una buena respuesta, pero sabemos que cuando hacemos el estudio genético, a veces ninguno de los embriones es genéticamente sano. Entonces, digamos, hoy todas las mujeres nos sentimos mucho más jóvenes que nuestras mamás, que nuestras abuelas, pero bueno, desgraciadamente los ovarios siguen comportándose igual que nuestras abuelas. Tal cual, sí. Entonces la ovodonación me parece una muy buena solución, porque lo importante es el deseo de la maternidad. Claro, a veces las estadísticas son aburridas, pero es la forma que tenemos a veces de explicar cuestiones netamente biológicas, ¿no? Están calculando que después de los 40 años, quizás el 80% de esos óvulos ya tiene alguna aneuploidía, se llama, ¿no? Pero son alguna alteración genética, por lo cual eso no va a ser un embrión viable en una fertilización in vitro o en un ciclo natural, o sea que apenas estamos trabajando con el 20% de los embriones remanentes, ¿no? Exactamente, entonces realmente para lograr el embarazo se haría muy difícil, tendrías que hacer una cantidad de tratamientos que te supondrían un estrés psicológico tan grande que no es aconsejable.
Bueno, genial. Se nos va el primer bloque. Tenemos un montón de preguntas acá. Estamos entrevistando a la doctora Elisa Puig Domenech, bióloga de Prefer, Instituto de Fertilidad de la ciudad de San Martín, acá en el Gran Buenos Aires. Vamos a ir a la primera tanda, un poquitito de música y ya volvemos con más preguntas acá en In Vitro Radio. Nos encontrás en Facebook, In Vitro Radio, en Twitter, @InVitroRadio y en la web www.invitroradio.com.ar. Correo electrónico invitroradio@hotmail.com. Segundo bloque de In Vitro Radio y como siempre acá con el doctor Pablo Naveira y hoy junto con la doctora Elisa Puig Domenech, quien es jefa del Laboratorio de Fertilidad del Instituto Prefer de San Martín. Sí. Siguen las preguntas de las oyentes y de los oyentes. Sí, tal cual. Por suerte tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de poder seleccionar algunas. Algunas son muy largas, son muy difíciles de leer acá en radio, pero vamos a aprovechar la doctora acá. Doctora, tengo 37 años, tengo endometriosis y ya voy por mi segunda inseminación artificial. ¿Tengo más posibilidades si paso a una fertilización in vitro? Esta es Cintia de Tigre, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, en realidad, voy a empezar por la endometriosis. La endometriosis es algo que es bastante difícil porque es una enfermedad que se cura con el embarazo, pero es muy difícil lograr el embarazo, entonces estamos un poco complicados. Pero bueno, lo que te puedo decir es que no sé qué grado de endometriosis tenés y que lo importante, es muy importante el grado, pero la endometriosis muchas veces lo que hace es que se produzcan óvulos que tienen como un cierto envejecimiento, pero eso depende fundamentalmente del grado de endometriosis que vos tenés. Sí. Si no hay ningún factor masculino, es decir, si tu esposo o tu pareja tiene un semen normal, yo te diría que bueno, que hagas a lo mejor algún intento más con inseminación artificial y después pases a la fertilización in vitro. Y después que tu doctor te diga qué tratamiento para endometriosis, aparte de todo esto, tenés que hacer. Parecería que 2 inseminaciones a veces es un poco, ¿no? El número. El recorrido es todo un ciclo, a veces de 3 o de 4 intentos, ¿no es cierto?, en los cuales debería embarazar la mayoría de los pacientes en esos 4 intentos, motivo por el cual, bueno, si a partir de ahí no hay embarazo, sí se pasaría a una fertilización in vitro. Esto es lo que se hace habitualmente en la consulta cotidiana. Pero ¿qué pasa, Elisa? Nosotros damos contacto con los pacientes y los pacientes ya, después de la segunda, después de la tercera, ya empiezan como a descreer de la técnica, que no, que baja complejidad, que tengo poca chance, que lo hacemos con 2 ovulitos nada más. Y a veces ellos mismos saltean, ¿no?, este recorrido y piden pasar a fertilización. No, además es lógico porque realmente la ansiedad es muy difícil de manejar, muy difícil de manejar. El deseo de ser padre es un deseo muy importante y por lo tanto es muy difícil de manejar y sobre todo en una mujer de 37 años que todo el tiempo le están bombardeando con diciendo ojo, ojo, que ya está llegando al límite, ojo, ojo, que ya está llegando al límite. Claro, pobrecitas, sí, claro, nosotras. Entonces, realmente, bueno, yo creo que acá, una vez más, es el médico clínico el que tiene que evaluar qué grado de endometriosis hay, qué factor masculino hay y realmente pasar a una fertilización in vitro rápidamente. Lo que pasa es que también hoy en día las tasas de embarazo con alta complejidad y con baja complejidad son tan distintas, tan distintas, que y la alta complejidad ya tenemos muy probado que los nacimientos son genéticamente normales y que no hay problemas. Entonces realmente también es muy difícil decirle a una paciente que quiere hacer una alta complejidad que no la haga, porque realmente los riesgos son muy bajos hoy en día en la alta complejidad. Así que muchas veces hay que escuchar al paciente. Escuchar al paciente y recomendable, ¿no? Justamente un equipo multidisciplinario, la opinión del biólogo, el médico y en este caso la pareja, fundamental, para poder tomar la decisión de seguir con inseminaciones o pasar a una fertilización in vitro. Cintia de Tigre. Vamos a seguir con otra pregunta, Mariana. Sí, esta pregunta viene desde Mendoza y la envió Carmen. Sí. Hola doctora, en mi primera ICSI me sacaron 12 óvulos y resulta que no llegaron a blastocitos. Sí. En esta segunda me sacaron 11 ovocitos y solo quedaron 3 y me colocaron los 3. Mi pregunta es, ¿por qué no llegan a blastocitos? ¿Puede ser porque no seamos genéticamente compatibles? Nos hicimos el
cariotipo y dicen que está todo bien. Yo tengo 37 años y mi marido 41. Bueno, Sí. te cuento. Con 37 años y tu esposo 41 no habría ningún inconveniente en la edad. Lo que no me decís en la pregunta es si hay un factor masculino, que eso sí es muy importante para la tasa de llegada a blastocisto. ¿Qué quiero decir con factor masculino? Que tu esposo, digamos, tenga alguna alteración en el parámetro del semen y esto realmente es muy importante. De no haber ninguna alteración en el semen, esto a veces pasa, es decir, las mujeres cuando menstruamos, sin inducción de la ovulación y sin nada, a veces ovulamos óvulos que no son de buena calidad. Claro. Quizás en este ciclo los óvulos que vos produjiste no fueron buenos y en el siguiente sí tuviste 3 blastocisto. Entonces, bueno, tenés una tasa de llegada a blastocisto de 30% en este ciclo y a lo mejor en el otro no. Esto Claro, porque en depende. cantidad de óvulos, 12 Claro. óvulos, 11 óvulos, ¿no es cierto? Es una respuesta Contame ovárica cuál es el realmente clic, ¿no? buena. Esto de blastocisto, para los que están de a poquito metiéndose en temas, es una llegada en el cultivo laboratorio a un embrión de 5 días, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué pasa después del tercer día? Esto es lo importante, ¿no? Porque justamente cuando los óvulos o los embriones no llegan al blastocisto, uno empieza a sospechar que quizás hay algo en el espermatozoide y no tanto en el óvulo. Porque en realidad hasta las 72 horas, digamos, es el óvulo el que sostiene el crecimiento embrionario. Absolutamente todo el crecimiento embrionario. Toda esa maquinaria la tiene el óvulo. Toda la tiene el Hasta ahí óvulo. como que el Hasta espermatozoide ahí- ingresó al óvulo, Claro, o hizo sea, su aporte, pero Vamos, fácil lo hacemos. irrelevante casi. Claro, digamos, todos ya sabemos lo que es el DNA, o sea que no hay nada que explicar, todo el mundo lo entiende. Sí. Entonces el óvulo aporta una parte del DNA, el espermatozoide otra parte, pero el DNA del espermatozoide no empieza a expresarse en el embrión hasta las 72 horas. Claro. Siempre las mujeres estamos sosteniendo todo, ¿viste? Sí, el óvulo sí. también, pobrecito. Y estos 3 días, los 3 primeros días ni hablar, Ni más hablar. todavía. Ustedes no dicen ni mu, mira. Nada, nos quedamos calladitos Bueno, hasta el tercer día. Entonces, hasta ahí a lo mejor tenemos unos embriones súper de buena calidad, Sí. si es que el óvulo es de buena calidad. Y a veces si el espermatozoide tiene algún tipo de problemas, entonces los embriones empiezan a tener defectos, a no poder expresarse, a no poder seguir desarrollándose. Y si no se pueden desarrollar, entonces no pueden llegar a estadios más avanzados que nosotros llamamos blastocisto. Blastocisto es un embrión que, digamos, en un ciclo natural es el que se va a encontrar con el útero, va a formar su nidito y se va a quedar ahí. Claro. Pero en el laboratorio lo podemos lograr igual. Pero a veces, vuelvo a decir, no sé si hay un factor masculino, pero a veces hay ciclos en donde las mujeres ovulamos todos óvulos que, digamos, no son capaces de sostener bien este crecimiento. Acá, sí, el consejo permanente, ¿no? La consulta con el andrólogo es fundamental, esto de que a veces el varón no está del todo estudiado, y cuanto más lo estudiamos al varón, más cosas vamos encontrando. Sí, evidentemente si los dos tienen un cariotipo normal, no tenemos ninguna enfermedad genética que por lo menos se exprese. A lo mejor puede ser génica, Sí. con lo cual nosotros ya, digamos, no podemos decir nada sobre el tema. Pero fundamental estudiar bien al varón y después no, digamos, no preocuparse demasiado porque en un ciclo no tenemos blastocisto porque es Sí. algo que realmente puede suceder. Hay estudios muy modernos ahora que se hacen en el varón, esto de lo que se estudia la fragmentación de ADN o el test de túnel, ¿no es cierto? Valores que están alterados, ¿no? O que ese ADN o esa información genética puede estar cortada o puede estar como en falta con respecto a lo que le tiene que aplicar el óvulo. Y de repente, sí, vino la cuestión técnica de poder separar los mejores espermatozoides, ¿no? Que se llama las columnas de Annexina, esta técnica que previamente a hacer la fertilización uno puede filtrar y separar los mejores espermatozoides para ofrecerle el óvulo. Y en base a eso, ¿por qué esta introducción? Porque justamente un oyente, Verónica, nos está preguntando puntualmente, dice que en nuestro último ICSI me dijeron que no se le pudo hacer columnas de Annexina a la muestra de mi marido, porque técnicamente la muestra no servía para realizar esta técnica. Esta separación justamente de los mejores espermatozoides. Entonces pregunta, ¿qué condiciones debe reunir una muestra de esperma para que sea apta para realizar la técnica de columnas de Annexina? Cantidad, forma, velocidad de los espermatozoides, ¿estos parámetros son los necesarios para poder realizar esto?
Sí, esto es muy importante. Para poder realizar un tratamiento de columnas de anexina y que pase, que atraviese, es como, para que el público se imagine, es un filtro, es como si ustedes pasaran un líquido por un filtro. Exacto. Entonces, si tienen muy poquito, no les va a filtrar nada y no les va a quedar nada. Y si tienen mucho, filtra y les va a quedar a lo mejor la cuarta parte del líquido que tenían. Bueno, acá pasa lo mismo. Si nosotros tenemos muy poquitos espermatozoides, realmente vamos a tener una recuperación que llamamos nosotros de muy baja calidad, que no nos va a permitir tener espermatozoides para hacer el ICSI. Claro. Entonces, para hacer columnas de anexina tenemos que tener una cierta cantidad de espermatozoides y con una cierta motilidad. Sí. Pero acá debo agregar algo. Cuanta más patología seminal hay, más es la fragmentación del DNA. Es decir, siempre hay un paradigma que cuando un testículo no está funcionando bien, no funciona bien, es como una fábrica. Hay pocos espermatozoides muchas veces no se mueven bien y tienen fragmentación del DNA. Hay un porcentaje bajo de muestras que son con buen número y buena motilidad que tengan una fragmentación del DNA alto. Claro. Y después hay un gris, que son todos los casos que podemos tratar con columnas de anexinas y que realmente tienen muy buenos resultados, en donde tienen un número bajo, pero no tan bajo, y tienen un problema en el DNA espermático alto. Y esos son los casos que realmente funcionan muy bien. Por supuesto, pero cuando estamos en el laboratorio, los embriólogos necesitamos para poder inyectar espermatozoides. Está bien que antes no podíamos trabajar, o sea, lo que ha avanzado esto es terrible, pero por lo menos necesitamos algunos. Entonces a veces preferimos no hacer las columnas de anexinas, aún a sabiendas de que vamos a inyectar un espermatozoide con un DNA fragmentado, a no tener nada. Puede haber sido uno de los casos de lo que cuenta acá Verónica, la oyente, que no se pudo haber hecho el filtrador por una cuestión técnica. Quizás el varón ese día no tuvo ni cantidad ni velocidad. Segunda pregunta, esta misma oyente dice, ¿se puede criopreservar una muestra de semen que ya ha sido filtrada con la técnica de columnas de anexina? Sí se puede. Se puede tranquilamente y utilizar en otro momento con la certeza de que ese ADN está intacto. Sí. Perfecto. Y tercera pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre las técnicas, mira vos, de PICSI, una técnica nueva, y las columnas de anexina, y con cuál se lograría mejores resultados en la fertilización in vitro? La diferencia es justamente que lo que se pretende es separar los espermatozoides, pero de forma diferente. Uno directamente es un pegado a través de la membrana y el otro es un pegado a través de esta filtración, digamos. Las dos técnicas son técnicas muy novedosas. Las dos técnicas son técnicas que, por ejemplo, la columna de anexina hace poco tiempo que se han comenzado a utilizar en Estados Unidos y en Europa, porque no se utilizaban, y la técnica del PICSI otro tanto. Por lo tanto, no tenemos resultados todavía demasiado importantes que con un número, me refiero a esto, un número estadístico que nos permita decir esto es mejor o aquello es peor. No lo podemos decir, sino simplemente estamos haciendo las mejores de las experiencias. Ya hay niños nacidos vivos, que eso es lo interesante, porque, viste, Pablo, que en lo que hacemos muchas veces utilizamos técnicas y logramos el embarazo, pero bueno, siempre tenemos que esperar, porque nosotros no es que queramos lograr el embarazo, lo que queremos es lograr el nacimiento de un niño nacido sano. Claro, exactamente, ese es el final del recorrido. Claro, 9 meses. Entonces, cuando nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al recomendar una técnica, ¿por qué? Porque tenemos que tener un número estadístico importante de nacimientos que nos permita aconsejar a nuestro paciente de forma segura y decirle, mire, hágase este tratamiento que no va a tener ningún inconveniente en el niño nacido. Tal cual, lo que los americanos llaman el take home baby, ¿no? El llevar el bebé a casa, esa tasa de éxito final, ¿no es cierto? Que después de pasar el primer trimestre de embarazo, que sabemos que ocurren quizás muchos riesgos genéticos, después por supuesto las cuestiones obstétricas propias, pero bueno, el recorrido final son 9 meses. Esto es lo más importante. Bueno, Verónica, esperamos que esté respondida a esta pregunta, que era justamente muy interesante. Nos van a quedar un par de preguntas más. Vamos ahora a ir al corte, segundo bloque, un poquito de música, y en el tercer bloque ya vamos a sacar al aire al doctor Juan José Aguilera de Salta. Nos va a contar un poquito de qué se trata la experiencia esta que van a hacer en la jornada de Concebir, y volvemos con más In Vitro Radio.